En Diamantes Brutos tenemos el placer de saludar a Cecilia Roth, nada más y nada menos. Hola Cecilia, acá Cristian, Juan y Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿cómo están, chicos? Bien, contentos de saludarte. Me imagino que te estarás preparando para el rodaje de Migas de Pan. No todavía, no terminé todavía el rodaje de la grabación de Historia de un Clan, de la historia de los Pucho, que estamos grabando con Luis Ortega para Underground, con el Inca TV, etcétera. Todavía no me estoy preparando para la película. No, todavía estoy a tope con las grabaciones. De hecho, vengo ahora del campo de grabar bien lejos de Buenos Aires, muerta de frío, pero llegué. ¿Y de qué viene Historias de un Clan? ¿De qué se trata Historia de un Clan? Exactamente. Se trata bueno, vos sos muy joven, pero en el año 1985, año en que debes haber nacido, Casi. seguramente, hubo un grupo familiar, los Pucho era el apellido, fue capturado, digamos, después de que hubieran ellos. Esto es absolutamente real, aquí sucedió en San Isidro, era gente bien de San Isidro, cuyo hijo además era jugador de rugby en los Pumas, famoso, conocido, fachero, guapo, y era parte de un clan delictivo que secuestraba empresarios, entre ellos Urnequian, tuve un lapsus tremendo, Nahum, bueno, varios empresarios de la época y hijos de los empresarios, en realidad compañeros de Alejandro Pucho de rugby, y después los mataban, y además después de cobrar las extorsiones, el dinero que pedían por el secuestro, ¿no? Por devolverlos vivos, sí. Sin embargo los mataban, y era una familia, padre, la madre y 4 hijos. Los involucrados eran los hijos varones y un grupo de ex servicios secretos con un coronel, en fin, gente del AMPA absolutamente. Y bueno, esa es la historia, estamos contándola en 13 capítulos y la está dirigiendo Luis Ortega. Y dentro de esa historia, ¿cuál es el personaje de Cecilia Roth? Yo soy la madre en esta historia. Epifanía se llama la madre, Arquímedes el padre, son nombres casi trágicos. Esos dos nombres juntos ya es raro. y después Aguada, Alejandro Aguada hace de Arquímedes Pucho. El Chino Darín es Alejandro Pucho, el hijo que luego estuvo mucho tiempo en la cárcel, y tuvo muchos intentos de suicidio, siempre se declaró inocente y se murió en la cárcel. Y después el otro hijo lo hace Nazareno Casero, y las hijas María Soldi y Rita Pauls. En eso estamos. Cecilia, buenas noches, te saluda Gonzalo y te quería preguntar, bueno, te tocó trabajar con Ricardo Darín, ahora te toca con el hijo de Ricardo Darín. ¿Qué significa para vos? Fui mujer de Ricardo y madre del Chino ahora. Pero me ibas a preguntar algo, perdón. Sí, no, me iba a meter un poco en tu historia. Bueno, ahora nombrás al Chino Darín, yo te iba a preguntar algo que está relacionado con Ricardo Darín y un poco con tu historia, porque en 1976 tengo entendido que te tuviste que exiliar. Y un tiempo después te tocó hacer una película, bastante tiempo después, una película Kamchatka con Ricardo Darín. ¿Qué significó para vos hacer una película así y cuánto tuvo que ver con lo que te pasó a vos? Bueno, en realidad Kamchatka la filmó Marcelo Piñeiro y te voy a contar una pequeña anécdota. Después, cuando vio mi hijo la película, que tenía 7 años, por ejemplo, en ese momento más o menos, sí. Como que terminó de entender la historia de los abuelos. Eso es lo que me dijo después de verla. Me dijo, esto le pasó a los abuelos, porque en realidad los personajes de los padres que hacemos nosotros, Ricardo y yo, esto sucede en el año 76, sí. Kamchatka,
en realidad yo podría relacionarlos con mis propios padres. Yo era chica cuando me fui. Claro. Y sí, me vinculó muchísimo con esa historia. No me fui de la misma manera, de ninguna manera, por suerte, porque en la historia de Kamchatka los padres mueren, ¿no? Para mí no, para mí no. Para vos no. la viste y como no los viste muertos, decidiste que no estaban muertos. Y ahí, si no, asumir el otro final es muchísimo más duro. Es que sí, mueren, claro que mueren. Sí. Claro que sí. Quedan con los abuelos, los hijos. Por suerte, los hijos quedan con los abuelos. Pero bueno, nada, sí, fue muy... Lo relacioné en ese momento muchísimo y pude usar muchas cosas que recordaba y que sentía que había vivido, ¿no? Cecilia, buenas noches, te saluda Juan Manuel Lombardero y me quiero también meter en ese periodo de tu vida, de tu historia profesional. ¿Qué recuerdos tenés de aquel establecimiento en España, de salir de un país que estaba gobernado por una dictadura militar? ¿Cómo es eso para la vida del actor y particularmente en la tuya, en lo personal? Por ejemplo, yo todavía no era actriz, digamos, estaba estudiando, era lo que quería hacer, claro. Había hecho de todas maneras una película aquí, quería ser actriz, estaba formándome como actriz, empezaba la vida para mí, qué sé yo, tenía un novio, era chica, empezaba la vida, ¿no? Cuando nos fuimos. Sí. Mi padre trabajaba en el diario La Opinión, era un periódico que en ese momento, fueron muy perseguidos los periodistas. De hecho, muchos periodistas de la redacción de La Opinión desaparecieron o fueron muertos, entre ellos Rodolfo Walsh o Paco Urondo. Y bueno, yo me fui de una Argentina espantosa y llegué de una Argentina dura, dolorosa y espantosa, pero yo era una adolescente y estaba feliz de vivir en donde fuera, sobre todo si estaba viviendo en mi país, era muy feliz, tenía un proyecto de vida acá, digamos, y cuando llegué a España fue duro al principio para mí, los pocos primeros meses en los que todavía no conocía a nadie, pero cuando empecé a estudiar teatro y a vincularme con gente, que fue más o menos a los 3 meses estar y hacer... Sí. Porque además mis padres pensaron que íbamos a irnos por un año. Claro. Nosotros ahora sí sabemos que la dictadura estuvo aquí durante muchos años, pero la idea era ir un año, tomárselo como un año sabático y volver porque todo esto iba a pasar. Pero no pasó, así que tardó tiempo para que esto pasara. Entonces, yo fui muy feliz en España. Lo primero que hice, fue eso, empecé a estudiar teatro y conocer a una escuela de teatro maravillosa, empecé a conocer a mucha gente, empecé a participar en pequeñas películas independientes y a trabajar en una España muy nueva, muy primaveral en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Claro. Yo estaba dejando atrás un país gris y llegaba a un país que se estaba empezando a iluminar. Entonces fue muy hermoso todo eso. Y cuando dicen que este gobierno es una dictadura o que estamos viviendo en dictadura, ¿qué se te cruza por la cabeza a vos? Claro, cuando se lee la televisión, o cuando se leen los diarios o se escucha en la televisión que dicen que este gobierno... La verdad que me parece que hay muy poca información, o más al revés. Creo que hay mucha información muy manipuladora y muy asustada a la vez. No estamos viviendo en una dictadura, estamos viviendo en una democracia. La democracia tiene infinidad de problemas en sí misma, pero yo creo que es la mejor manera de vivir en sociedad. Es complicado porque tenemos todos que decidir lo que queremos, y a veces hay momentos en los que hay mucha gente que cree que es la dueña de las decisiones,
y entonces les parece que cuando las decisiones que se imponen, o cuando hay una sociedad que está pidiendo cosas a gritos que para una determinada parte de la sociedad no son necesarias, pues parece que viviéramos en una dictadura, pero no, o creen que vivimos en una dictadura, pero bueno, no, la verdad que vivir en dictadura, a los que no lo han vivido, nada que ver. No, mi amor. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 25, igual yo no pienso esto. Yo yo sí no digo, pero a los 25 años, yo me acuerdo, mi hermano tenía 13 años, 13 te estoy hablando, sí. 13 años, porque nos fuimos de la Argentina y Ariel tenía 14, pero mi hermano tenía 13 años, tenía el pelo un poquito largo y lo agarraron, salía en un taxi con otro amigo y se lo llevaron a una comisaría y tuvo que ir a buscarlo a mi padre. Claro. Por nada, por tener el pelo largo. Claro. Eso, entre otras, esto es una pequeñez, es una anécdota mundana y absurda, pero eso es parte de vivir en dictadura. Mientras estabas en el exilio, Cecilia, ¿cómo era tu relación con el país? ¿El punto de contacto con no sé, amigos, familia, información? Sí, por supuesto, tenía muchísima información de lo que pasaba en la Argentina, porque afuera se sabía muchísimas más cosas de lo que teóricamente se sabían acá. Claro. A mí también me hace gracia, ¿no? Hay mucha gente, y hay mucha gente a la que le creo, que dice yo no sabía nada, pero bueno, a veces se parece a la gente que dice que estamos viviendo en dictadura. Yo tuve una relación con la Argentina muy apasionada, la sigo teniendo, es un país que amo muchísimo y por otro lado es un dolor de cabeza permanente, pero viviendo en España, cuando no había vuelto a la Argentina aún, digamos, cuando todavía existía la dictadura en la Argentina, yo estaba muy enojada con la Argentina, no me vinculaba mucho con argentinos, como mi trabajo me lo pedía de alguna manera, tenía que hablar con acento español y estaba muy enojada y tenía mucha información y muchos datos y muchos amigos míos que eran militantes o no, o cercanos, o digamos, o tenían pensamientos que no condecían con ese momento y eran muy jóvenes, desaparecieron, o sea que yo tenía un enorme dolor y una enorme bronca, estaba muy enojada. Cecilia, hablabas hace un ratito de la democracia argentina y de, bueno, el establecimiento de un sistema democrático en el país, por suerte, hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Somos muchos los que generamos información hoy por hoy, de hecho, todas las personas tienen posibilidad de generar información. Y una de las cuestiones, cuando se hace referencia al kirchnerismo, de las que se habla en el imaginario colectivo, es la instalación o la vuelta del debate a lo cotidiano, a la casa. ¿Cómo crees que volvió ese debate político a las casas? ¿Y qué pensás de cómo se involucran o se han involucrado los actores y actrices en el último tiempo en este debate coyuntural? A mí me parece muy importante. Vivimos haciendo política. Quiero decir, un acto que parece superficial y ajeno a lo político es política. O sea, salir y comprar en un supermercado con un precio determinado es un acto político, qué sé yo. Estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa, por otro lado, me parece fundamental y necesario que se debata, porque eso es democracia, debatir hasta en tu casa, con tus propios padres, con tus propios hijos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso es democracia. A mí me causa mucha gracia cuando se dice el país está ideologizado. Sí, está muy ideologizado. Me da miedo cuando se dice eso. ¿Qué quiere decir? Que hay que desideologizarse. Ideología tiene que ver con ideas, tiene que ver con pensar, no tiene que ver con una, digamos, no es partidista, no es la ideología, pues como que se subraya que la ideología es izquierda, ¿no? Claro. No solamente, o sea, está ideologizado el país, enormemente ideologizado, de ambos lados digo porque lamentablemente, y eso es
duro para la democracia, lamentablemente siempre parece que hubiera dos bandos, ¿no? ¿Crees que hay dos lados? Porque se habla de una grieta, de una polarización, otros dicen que eso no existe y que es falaz. Yo creer que no, simplemente porque yo no estoy de ningún lado. Digo, a ver, sí estoy, claramente sí, en el sentido de que sí pienso, sí tengo un debate permanente conmigo y con la gente que me interesa escuchar y con la gente que no me interesa también, que no me interesa, no, que me interesa y con la que no estoy de acuerdo, a eso me refiero. Yo no sé si hay una grieta, yo creo que lo que se ha abierto es lo que se muestra cada vez con más claridad y más volúmenes diferentes, es un pensamiento diferente, que por un lado asusta mucho y no debería asustar. Claro, ¿no? Y decías que era sano que el país esté ideologizado, o que por lo menos me parece creo que es muy ideologizado. Quiero decir, es muy sano el pensar en familia, pensar con amigos, pensar solo. No, pero eso es muy sano. Está claro que la sociedad aparenta, o por lo menos parece estar más informada, y la información permite opinar desde un lugar. Después, bueno, que ese lugar sea válido o no para muchos, o coherente o no para otros, pero digo, creo que en ese sentido sí es sano, y ahí estaba la pregunta dentro de la otra pregunta, que es, ¿qué opinás o qué pensás de que los actores se hayan metido en política, se hayan enfrentado muchas veces, si colabora o no colabora en esta cuestión de la construcción colectiva del discurso? Yo creo que siempre los actores han participado en política. Siempre, me parece. Los actores, bueno, es como... También es relativo decir, o sea, estamos generalizando mucho, pero quiero decir, en general, estoy mezclando cosas porque sí creo que la gente es sensible a todo nivel, y muchos de ellos se dedican al arte o a la cultura. Siempre se ha participado en política. No me refiero a militar, me refiero a opinar, apoyar, porque además sí somos referentes, no sé, somos, porque no sé si me incluyo puntual y particularmente a mí, pero sí que hay una referencia y la gente puede identificarse o no, y me parece que sí, que está buenísimo, que uno es un ciudadano además de ser un actor, además que es que pertenece a un colectivo, que somos actores, sí, y ese colectivo tampoco todo piensa igual, y eso es muy sano también, y vincularse con lo que pasa en tu país, me parece, y con lo que pasa en el mundo, no solamente con lo que pasa en tu país. Tampoco creo que todo tenga que ser tan insular como parece ser en la Argentina. En la Argentina a veces creemos que el mundo no existe, ¿viste? Y que lo que pasa es todo acá. Y bueno, todo lo que pasa acá también tiene que ver con lo que pasa en la región, con lo que pasa en el mundo entero, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es muy muy importante, que además es importante y divertido, quiero decir, estás viviendo en un lugar y te pertenece, y digamos, es como cuidar tu ciudad, ¿no? Digo, cuando vas por la calle y ves y te das cuenta de todo, es que en tu casa no haces lo que haces, que de pronto agarras un papel que tenés en la mano y lo tirás en la vereda, como si... Eso no lo haces en tu casa. Entonces también me parece que es importante también tener conciencia de que este lugar nos pertenece, y en este lugar uno puede decir y debe decir lo que piensa, y eso no quiere decir que se pelee o que se enemiste con quien piensa de otra manera. No, eso me parece que en ese sentido es una democracia joven, ¿no? Es Cecilia Roth con quien estamos charlando. ¿Qué significa para vos actuar? Cambiando un poco de tema. Y, a ver, me apasiona, creo que fue mi pasión desde muy chica. También tengo la sensación de que actuar es como vivir muchas vidas, o por lo menos la ilusión de que eso es así, de que uno va pasando y atravesando diferentes personajes, y todos ellos, bueno, empiezan a formar de alguna manera, y en última instancia, parte de vos.
tenés un recuerdo de haber sido médico, de haber sido asesino, no, de vivir vidas que no vivís en la vida, en una sola vida, ¿no? Y de recrearla y de inventarla, y eso siempre es como un juego, es como un juego de chicos, es como el dale que, como cuando éramos chicos, y cuando yo me acuerdo de mis juegos cuando era chica, era dale que esto es una farmacia y que esto es un poco seguir jugando a lo mismo, ¿no? Y en el preciso momento en el que estás actuando es eso, es un juego, es un momento de plenitud para vos, tal vez. Sí, totalmente, es un juego, debería ser un juego. A veces hay muchas cosas que contribuyen a que pueda ser un juego y uno pueda divertirse y que sea así, y otras cosas que también pasan, que bueno, que a veces, hoy por ejemplo hacía mucho frío, entonces eso no es siempre tan divertido. Claro. Pero porque digamos uno está trabajando y mucho, y además de ser divertido es tu oficio, ¿no? Claro. Es el oficio con el que te ganas la vida, por suerte es un oficio que te apasiona y con el que te ganas la vida, así que hay momentos muy plenos y muy divertidos y momentos en los que como en cualquier lugar donde trabajes, te estás incómodo y te querés ir enseguida. Pero bueno, en general lo que intento es pasármelo bien. Me parece que seguir jugando como cuando éramos chicos es un milagro. Y eso me gusta mucho. Dijiste recién, Cecilia, que actuar es vivir muchas vidas, y hace un tiempo charlábamos con Lito Cruz y nos contaba que muchos de sus personajes le dejaron cosas, le dejaron características que fue incorporando casi de la ficción a la realidad sería, ¿no? ¿Qué personajes recordás tuyos que te hayan dejado algo y cómo operó eso en vos? No tendría las cosas tan clasificadas, pero no las tengo tan clasificadas, pero estoy segura que aprendido es una palabra linda, aprender con H, ¿no? Con H, aprender. Claro, de ir incorporando, sí. No solamente características, sino también modos de pensamiento, ¿no? Sí. Hay personajes por los que he transitado y tuve la suerte de transitar que con guiones extraordinarios y que me han hecho pensar mucho más allá de lo que pensaba hasta ese momento sobre determinadas cosas, ¿no? En ese sentido, sin duda, es como es un poco como ir esculpiéndote a vos mismo mientras vas trabajando, ¿no? A vos mismo como persona. Sí. Así que eso es muy agradecido, es un trabajo en ese sentido muy agradecido, en el sentido del alma, es muy agradecido. Luego también es duro y es exigente y requiere una enorme disciplina, pero bueno, todo eso, en realidad todos los trabajos o todos los oficios deberían requerirla o la requieren, y uno a veces se hace el boludo y no les da la importancia que tienen, ¿no? Pero yo creo en eso, la verdad. Hay todo un debate, y ya voy cerrando por mi parte, en términos de cómo se construye la programación de la televisión argentina. Creemos que sos una voz autorizada para esto, pero en los últimos días, bueno, han corrido de lugar, de la grilla, a una ficción de Campanella, como Entre Caníbales en Telefe, por cuestiones exclusivamente de rating, por la competencia que sabemos que manda en la televisión argentina. Bueno, habían dicho que no se iba a correr ni levantar, pero aparentemente van a terminar reduciendo la tira a la mitad de los capítulos y seguir corriendo la de horario. Generó un poco de malestar en la gente que lo seguía, me incluyo. Te pregunto, ¿qué pensás de cómo está todo este armado actualmente en la televisión argentina? Pienso que igual que vos, yo y vos no tenemos voz y voto en esto. Que es un negocio, indiscutiblemente, que la televisión oficial se ha podido hacer cosas que no requieren
la aprobación de un rating masivo, porque además no se sabe cuánta gente ve televisión pública, porque la ve todo el país. Exacto, y aparte el rating como el rating es solamente de Buenos Aires, te diría que Buenos Aires y el límite es extrarradio pequeño. Sí, tal cual. Entonces es confuso, ¿no? Digo, pero no lo vamos, yo no lo voy a arreglar esto. Porque además, digo que viene, esto es cada vez, me da la impresión de que en todas las televisiones del mundo pasa lo mismo, no es solamente en la Argentina, la televisión es un negocio, la televisión privada es un negocio, sí, que si queremos creer que tiene que ver con la cultura, bueno, yo creo que tiene que ver con el entretenimiento más que con la cultura, depende qué cosas se vean. Posiblemente las cosas que tienen más que ver con temas que la mayoría de la gente pues no tiene ganas de ver cuando llega a su casa muerta de cansancio después de laburar, y también eso lo entiendo, qué sé yo, pero es complicado, es muy complicado. Yo creo que bueno, ahora hay tantos modos es como decías vos, tantos medios de expresión, pero claro, la tele es la tele, ¿no? Entonces, si Campanella está haciendo dirigiendo un programa en Canalón, en Telefe, con todo el apoyo de Telefe y con con un presupuesto como para tenerlo y tal, y es como raro, ¿no? Que el rating marca la tanda publicitaria, no el rating. Claro. Cecilia, para cerrar volvemos al punto de partida. ¿Cuál es la trama de Migas de Pan? La película que vas a rodar a partir de agosto. Ay, mi amor, ¿quieres saber de Migas de Pan? ¿Entre Montevideo y Galicia va a transcurrir la historia? ¿Entre Montevideo y Galicia Entre Montevideo y Galicia, sí. Es una película que va a dirigir una directora española-uruguaya, que se llama Manene Rodríguez Larreta. Es una historia que sucede entre Montevideo y Galicia entre los años 70 y la actualidad. Una historia que comienza también con la dictadura en Uruguay, cosa de la que se sabe muy poco, no que se sabe muy poco, sino que, bueno, como saben, en Uruguay ha habido una ley de punto final. Entonces hay muchas cosas que no han salido o han salido mínimamente, como ser la cantidad de violaciones que hubo durante las detenciones y desapariciones de personas, de violaciones reales. Y bueno, la película tiene que ver un poco con eso. Cecilia, gracias por tu tiempo, por la predisposición, te mandamos un beso grande. Somos Diamantes Brutos, te pedimos el último favor que nos mandes un saludo con una presentación, así lo dejamos grabado. Bueno, lo pasé muy bien. ¿Cómo querés que te presente? A ver, porque no sé cómo decirlo. El programa se llama Diamantes Brutos, lo que queremos es que te presentes vos. Y presente el programa. Un saludo, claro. Bueno, soy Cecilia Roth y presento a Diamantes Brutos, que no son nada brutos y un poco diamantes. Muchas gracias y lo mejor para